La segunda experiencia, lo que me decía era que yo tenía una jeringa y una bombita, y lo que debía hacer era, en el interior de la jeringa, que era más, mientras más grande mejor, por ejemplo, 60 milímetros, o 20 o más, dice ahí, una bombita de carnaval, o bombucha, depende de cómo le digan ustedes, colocamos la bombita apenas inflada, y luego aumentábamos y disminuíamos la presión en el interior, eh, mediante la sujeción de la punta de la jeringa y haciendo fuerza con el émbolo, ¿sí? Entonces lo que estamos realizando ahí es una variación, mejor díganlo ustedes, ¿qué estaríamos haciendo ahí? ¿Una variación de qué? ¿Qué es lo que estaría variando y qué es lo que se mantendría constante en ese caso? Lo que va a variar sería el volumen. ¿Y qué más? La presión. La presión, correcto. O sea, el volumen varía por efecto de la presión que nosotros estamos ejerciendo, ¿sí? O sea, nosotros Y la modificamos. temperatura quedaría constante. Correcto. ¿Y cuál de las leyes de los gases es la que me explica la variación del volumen con la presión, o viceversa, a temperatura constante? La ley de Boyle. Bien, la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle me va a indicar justamente cómo es esa variación. ¿Y cómo es esa variación? En la medida que yo aumento la presión, ¿qué pasa con el volumen? Yo puse que es doblada la fuerza ejercida por el gas, el volumen se reduce a la mitad y se dobla la presión que ejerce el gas. Correcto, correcto. ¿Podés leer de vuelta, por favor? Cuando dobla la fuerza ejercida sobre el gas, el volumen se reduce a la mitad y se dobla la presión que ejerce el gas. Claro. Se aumenta la fuerza es la presión es fuerza por unidad de área, ¿cierto? Como nosotros tenemos más o menos el mismo, el tamaño, sí, cuando uno aumenta la fuerza, no quiero entrar a hablar de área, porque el área varía un poquito, pero no viene al caso. Cuando uno aumenta la fuerza, si el área se mantiene constante, entonces la presión va a aumentar en la misma proporción, ¿sí? Y el volumen se va a reducir en la misma proporción. O sea, si yo duplico la fuerza, el volumen se va a reducir a la mitad, ¿sí? Es correcto eso, ¿sí? Entonces, las variables que están relacionadas ya indicamos, ¿sí? Y ahora lo que hacemos, digamos, una vez que fuimos colocando la bombita adentro, le hicimos presión, luego soltamos con el dedo, la presión volvió a aumentar, es decir, entró aire, perdón, salió aire, voy de vuelta. Aumentamos la presión, ¿sí? Vimos la variación del volumen en la bombita, luego soltamos la fuerza con el dedo, la bombita, ¿qué pasó ahí? Se disminuyó. Disminuyó cuando yo presioné, pero si yo suelto el dedo que tengo tapando la punta, ¿qué pasa con la presión de adentro? Ahora, vamos a vuelta. ¿Disminuyó qué? ¿La presión o el volumen? El volumen. Ah, está bien, sí, el volumen sí disminuyó. ¿Sí? Aumentó la presión y disminuyó el volumen. ¿Sí? Y cuando yo suelto, ¿qué pasa? Con la presión alta que estaba adentro de la jeringa. Se vuelve a estabilizar con la presión atmosférica. Disminuye la presión y aumenta el volumen, ¿cierto? Sí. Y bueno, si yo luego presiono nuevamente y retiro el émbolo, voy a estar haciendo lo opuesto, voy a estar
generando vacío, ¿sí? Disminuyendo la presión. Y en ese caso, ¿qué Claro, y pasa? ahí va a aumentar el volumen. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es, en la medida que nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos una jeringa de 60 mililitros, nosotros decimos, bueno, acá en la imagen, aproximadamente reduje la mitad el volumen, por lo tanto yo puedo decir que la presión que yo estoy ejerciendo acá es de 2 atmósferas, ¿cierto? El doble de lo que había al inicio de del ensayo, ¿cierto? Sí, profe. Y si yo posteriormente suelto este dedo, ¿sí? La presión acá adentro se va a equilibrar, va a volver a ser una atmósfera, pongo el dedo nuevamente y retiro, lo que hice fue disminuir, o sea, duplicar el volumen y por lo tanto reducir la presión a la mitad. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer en cálculo porque es muy obvio, digamos, ¿sí? Además que no tiene tanta riqueza como el caso de la temperatura, porque ahí es importante o es interesante el tema de las presiones, de las temperaturas absolutas. ¿Sí? Que por ahí si uno dice, se redujo muchísimo la temperatura, ¿sí? Pero en realidad no es que se redujo tanto la temperatura, se redujo un 13% nomás en términos absolutos. ¿Sí? Bueno, acá como que es más simple, digamos, al no haber una escala absoluta, o mejor dicho, como la escala que nosotros nos manejamos es absoluta ya de por sí, eh, a diferencia de los grados centígrados. Bueno, no sé si quedó claro lo que dije, pero bueno, quedó Sí, más o profe, menos, se entendió. ¿se entendió? Bueno. ¿Qué sucedió en el primer caso cuando se comprimió el globo? Y disminuyó el volumen, lo acabamos de decir. Y cuando estiro del pistón, ¿qué pasa? Aumenta el volumen. ¿Y con cuál de las leyes se puede relacionar? Con la de Boyle que hicimos al comienzo. ¿Sí? En el último caso, ¿sí? Nosotros tenemos de vuelta una variación de temperatura. Pero ahora lo que se mantiene constante es que El volumen. el volumen, correcto. ¿Se mantiene 100% constante o hay alguna variación? Puede haber alguna variación, pero muy poquito, pero ¿A, casi nada. a qué se podría deber esa variación de volumen? Bueno, vamos a leer el enunciado y después vamos a pensar, ¿sí? O sea, si yo tengo una botella de vidrio, dice, yo tengo en una botella de vidrio, coloco en una pileta, vierto agua en el interior, ¿sí? Y utilizando una agarradera lo que hago es agitar para calentar el aire del interior de la botella, ¿sí? Una vez que el aire se calienta, retiro la botella, retiro el agua caliente, y de inmediato coloco un huevo duro en la boca de la botella. Un huevo duro sin cáscara, ¿no? Acá en el enunciado no dice, pero es un huevo duro sin cáscara. ¿Sí? Y luego esa botella la coloco en un baño María, ¿sí? O bien debajo del chorro de la canilla, para que se enfríe el aire del interior de la botella. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué pudo haber variado el volumen? Se supone que la botella es rígida, no se va a contraer la botella. Si la botella se contrayera como lo hizo el globo, sí habría una variación de volumen, pero no fue el caso acá. ¿Sí? ¿Por qué podría haber una variación de volumen? ¿Saben por qué? Por el mismo huevo que empieza a meterse dentro de la botella. El huevo ocupa un lugar que hace
A ver, el volumen de la botella es fijo. Por ejemplo, 2 litros. ¿Sí? El volumen de la botella es de 2 litros. El volumen es fijo. Pero si empieza a entrar el huevo, el volumen de gas se reduce. ¿Sí? Porque el volumen es fijo. Parte del volumen de la botella lo ocupa el huevo y parte de la botella lo ocupa el gas. ¿Me explico? Sí, como Ahora que se... bien, ahora bien, el volumen del huevo, en comparación con el volumen de la botella, es muy pequeño. Entonces, la variación de volumen del gas iba a ser igual de pequeña. ¿Sí? Entonces, es una licencia que nos podemos tomar, despreciar esa variación de volumen. Y sí, a los fines prácticos la variación es muy pequeña. ¿Podríamos calcular? Y sí, podríamos calcular. Pero ya sería dejar de trabajar con las leyes de los gases que mantienen una de las variables constantes para pasar a trabajar con la ecuación combinada de gases. ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿qué variables están relacionadas y cuáles permanecen constantes? Recordemos eso, ¿sí? Tenemos variación de temperatura, tenemos variación de presión, ¿sí o no? Sí, Y tenemos variación de volumen, ¿sí o no? sí. Sí, pero muy chiquita, ¿sí? Podemos despreciar esa variación de volumen, ¿sí? Ah, Entonces, lo que hay distintas formas de hacer este ejercicio, digamos, se puede hacerlo con baño María directamente, pero yo por ahí, nosotros teníamos un poquito de miedo que por ahí se pueda llegar a romper la botella y esas cuestiones, ¿sí? O directamente nosotros en el laboratorio lo que hacemos es, hervimos agua en un Erlenmeyer, ¿sí? No usamos baño María, usamos directamente agua y fuego directo. Entonces el mismo vapor de agua, del agua que se empieza a evaporar, calienta todo el interior, ¿sí? Y, y me produce una mezcla de aire y vapor de agua, que a los fines prácticos no importa, porque igualmente se comportan como gases ideales. ¿Sí? Más o menos, no es tan así, pero no viene al caso. ¿Sí? En profe, definitiva, sí, también los números de moles también queda como una variable constante. correcto. Y en los ejercicios anteriores también. ¿Sí? ¿Por qué queda constante el número de moles? En este y en los anteriores. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una variación en el número de moles? Yo tengo que ingresar o sacar aire durante el transcurso de la experiencia. ¿Sí? Para, Sí, y como no se produce eso, quedan constantes. correcto. En este caso, yo considero el inicio de la experiencia cuando yo coloco el huevo sobre la boca de la botella. ¿Sí? Y el huevo termina funcionando como tapa, no permitiendo el ingreso de aire entre el huevo y la botella, ¿sí? El huevo y la boca de la botella. Entonces, podemos suponer que, que no hay variación en el número de moles. ¿Sí? Lo mismo con el globo en el freezer. ¿Sí? La experiencia inicia cuando yo coloco el globo en el freezer, pero a todo esto el globo ya está atado, ya no hay más un ingreso ni un egreso de aire. Y en el caso de la bombita, lo mismo. ¿Sí? La bombita ya estaba atada, ya no hay ingreso ni egreso de aire en la bombita. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué modificaciones se produjeron en las variables presión, volumen y temperatura? Bueno, la acabamos de mencionar. ¿La temperatura aumentó o disminuyó? Desde el momento en que yo coloco el huevo en la boca de la botella. Disminuyó Perfecto. ¿El volumen? también.
El volumen sí, Bueno, también, pero dijimos que lo íbamos a mantener constante, ¿sí? claro, sí, porque varía muy poquito. Exacto, el número de moles, constante, y la presión, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a disminuir. Correcto. ¿Y cuál de las leyes de los gases ideales es la que relaciona la presión con la temperatura? De, de Gay-Lussac. Bien, La ley de bien. Charles. La ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? La ley de Que dice Gay-Lussac. que en diferentes momentos del experimento se dan los distintos tipos de leyes. Que al principio tenemos la ley de Charles que nos dice que a cierta cantidad de gas a presión constante, el volumen y temperatura aumentan, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye, así que el aire que teníamos en el interior de la botella se había expandido. Claro, eso durante la etapa de calentamiento, ¿cierto? Sí. Correcto, está re bien tu análisis, porque en la etapa de calentamiento no está destapada la botella, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. la presión es siempre la atmosférica, es constante, ¿sí? Después de eso puse que cuando tapamos la botella con el huevo cocido, que no puede entrar ni salir aire, estamos en un proceso de volumen constante. Y en ese momento se aplica la ley de Gay-Lussac, que Co- establece la presión de volumen fijo de un gas que es directamente proporcional a la temperatura. Correcto. Y como disminuye la temperatura, disminuye el volumen, ¿cierto? Perdón, volumen y temperatura dijiste, presión y temperatura. Presión y temperatura. Ah, ok, ok. Claro, y como disminuye la temperatura, disminuye la presión, ¿cierto? Está re bien, impecable lo que pusiste, ¿sí? Impecable lo que pusiste. Eh, Nosotros habíamos considerado, aunque no está claro en el enunciado, está bien tu, tu aclaración, que tenés como dos momentos, ¿sí? Lo que nosotros queríamos evaluar era justamente la última parte, que era desde el momento en que coloco el huevo y empiezo a enfriar la botella, el aire de la botella, ¿sí? En ese momento se aplica la ley de Gay-Lussac, en el cual número de moles y volumen es constante, y la variación de temperatura obliga a una variación de la presión. Y esa variación de la presión, ¿cómo se ve reflejada? Eh, o sea, porque nosotros tenemos dos presiones, sería la presión que está en el interior de la botella y el otra, la presión atmosférica que está por fuera de la botella. Entonces, como la presión del interior se disminuye, lo que va a ser la presión atmosférica, eh, como es más, no sé cómo decirle, como ¿Sí? que si eso, al ser mayor, lo que va a hacer va a hacer que obligar a que el huevo pueda disminuir su volumen y ser succionado al interior de la botella. Correcto, correcto, correcto. ¿Sí? Es así mismo como lo dijiste. Esto podríamos haberlo evidenciado de otra forma. Por ejemplo, si yo pusiera un globo, en lugar de poner un huevo, yo hubiese puesto un globo en la tapa de la botella, ¿sí? ¿Qué iba a pasar con el globo? Podría también ir disminuyendo su volumen. No, a ver, me explico mejor. Si yo un globo no inflado ni atado, ¿cierto?
Yo abro la boca del globo, tapo la botella con la boca del globo. ¿Me explico? Ah, sí, ahí va a aumentar su volumen porque tipo la presión que está en el interior de la botella, tipo que va a ir inflando el globo, no sé si me explico. Inflando el globo. ¿Inflando para dónde? ¿Para adentro o para afuera? ¿En qué momento? Mientras estoy Yo había calentando. visto en internet un video de eso que se infla hacia afuera a presión constante. Y después había otro experimento que se inflaba pero hacia adentro el globo. Claro, fíjate. Estamos hablando de dos cuestiones, ¿sí? O tenemos que analizar cuáles son las otras variables. Vamos un paso a la vez. En el mismo ensayo que nosotros le pedimos que hagan con la botella y el huevo, si en lugar de poner el huevo, yo hubiese puesto un globo de la forma que les indiqué, iba a ocurrir exactamente lo mismo que ustedes describieron. La presión interna de la botella iba a disminuir y la presión atmosférica, la presión externa, iba a forzar ya sea al huevo o ya sea al globo a que ingrese. ¿Sí? Eso es lo que iba a ocurrir. Por esa diferencia de presiones que hay, iba a haber una fuerza que obligue a que ya sea el huevo o el globo ingresen a la botella. Ahora bien, si por el contrario yo pongo el huevo, perdón, pongo el globo en la punta de la botella y caliento la botella, el globo se va a inflar hacia afuera. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Y ahora bien, desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, ¿pasa algo parecido de lo que pasó con lo que yo le comentaba del globo adentro del freezer? ¿Qué pasa con las moléculas de gas, digamos, que están en el interior de la botella en el momento en que yo calenté el aire y después en el momento en que yo empiezo a enfriar el aire? Eh, Al momento que comienza a enfriarse la botella, eh, y al tener el huevo en la boca de la botella, las moléculas tienden a expandirse. Mm, pero si tienden a expandirse, ¿por qué entró el huevo adentro de la botella? Hablemos de la teoría, pensándolo desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. ¿Qué pasa con la energía cinética de las moléculas cuando yo empiezo a enfriarlas? La teoría cinético-molecular tenía varios postulados, ¿cierto? Uno de los postulados era que la energía cinética de la promedio de las moléculas era proporcional a la temperatura. O sea, en la medida que yo aumento la temperatura, las moléculas se van a mover más rápido. ¿Sí? Y en la medida que yo disminuyo la temperatura, se van a mover más lento. ¿Sí? Entonces, cuando yo disminuyo la temperatura del gas que está adentro de la botella, estoy también disminuyendo la energía cinética de las moléculas que están adentro. Y por lo tanto, como disminuyo la energía cinética, va a ser menor la fuerza con que esas moléculas impactan sobre las paredes de la botella, las paredes internas, ¿sí? Las paredes internas de la botella y sobre el huevo, ¿sí? La energía va a ir disminuyendo la fuerza con la cual impactan sobre las paredes internas de la botella y sobre el huevo. Y como va a disminuir esa velocidad de impacto, esa fuerza de impacto,
va a ir disminuyendo la presión. Y como disminuye la presión atmosférica que está fuera de la botella va a obligar al huevo a que ingrese. Estoy explicando lo mismo que ustedes explicaron, pero tomando como fundamento teórico la energía cinético molecular. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Me faltó hacer lo mismo de la energía cinético molecular acá en este ejercicio de la jeringa. ¿Sí? Tengamos en cuenta que nosotros cuando aumentamos la presión, recuerden que otro de los postulados de la teoría cinético molecular era que los gases no estaban de forma continua adentro de un recipiente y que había vacío entre dos moléculas de aire en este caso, ¿sí? Digo dos moléculas de aire sabiendo que el aire es una mezcla, pero para que quede, o sea, es una licencia que me permita, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, dos moléculas de nitrógeno, o dos moléculas de oxígeno, una de oxígeno, una de nitrógeno, no importa, ¿sí? Yo tengo un espacio entre ambas que va a disminuir cuando yo aumento la presión. ¿Sí? Eso va a hacer que disminuya el volumen. ¿Se entiende? Porque como Sí. la fuerza que hay entre esas dos moléculas es relativamente pequeña, yo con una variación de presión lo que puedo hacer es acercar a esas dos moléculas. Y por lo tanto, al estar más cerca, están todas más juntas y disminuye el volumen del gas. Profe, yo había puesto que las moléculas de un gas se mueven libremente por todo el recipiente chocando sus paredes. Al reducir el volumen, el número de choques aumenta y por lo tanto aumenta la presión. Una masa de gas dada a temperatura fija, el volumen varía inversamente proporcional a la presión. A ver, repetime la última oración. La masa de un gas dada a temperatura fija, entonces el volumen varía inversamente proporcional a la presión. Sí, está bien. El volumen varía inversamente proporcional a la presión. Está bien. Vos lo que dijiste al comienzo está bien en términos de lo que es la teoría cinético molecular, pero es lo inverso a lo que vos hiciste en la práctica. ¿Cuál es la variable que vos manipulaste? Vos manipulaste la presión y como consecuencia varió el volumen. ¿Sí? Y vos en tu descripción lo pones como que es al revés. Que al variar el volumen están más cerca y por lo tanto aumenta la presión. ¿Sí? Una vez más, son dos fenómenos que ocurren en simultáneo. ¿Sí? Entonces vos modificás la presión y automáticamente se modifica el volumen. Está bien. Simplemente quería marcarte eso de que lo que uno modificaba era la presión, digamos. Pero está bien, digamos, porque están interrelacionadas las variables. ¿Sí? Está perfecto. Está bueno que puedan redactar y explicarlo de esa forma. La verdad que habla a las claras de que están entendiendo los fenómenos que están ocurriendo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda respecto a esto que estuvimos viendo de gases? Yo no, profe. Podemos No, hacer, profe, sobre gases, no. bueno, podemos hacer acá un pequeño calculito también de qué porcentaje varió la temperatura en el ejercicio de la botella. ¿Sí? Podemos decir que pasó, voy a dejar de compartir acá. ¿Sí? Podemos decir que si la temperatura inicial
era igual a, por ejemplo, 90 grados centígrados, ¿sí? Se ven más o menos, ¿no? Y la temperatura final era más o menos 30 grados centígrados, ¿sí? Esas pudieron haber sido las variaciones, ¿sí? Esto en grados Kelvin va a ser igual a 273,15 más 90, me da 363, ¿sí? Y 273 más 30 me da 303. ¿Sí? Si yo hago esta relación, de vuelta esta dividido esta, me queda 303,15 dividido 363,15 por 100, me da 83,48%. ¿Sí? O sea, la reducción de la temperatura fue del 16,52%. Fíjense que no hubo tanta variación de temperatura, o sea, parecido al ejercicio del globo, ¿sí? En el otro caso era 13, acá tenemos 16. ¿Sí? Pero esta variación de la temperatura es equivalente a la variación de la presión, ¿sí? Justamente por las leyes de los gases, que me dice que P sobre T es igual a P sobre T. ¿Sí? Entonces, si yo varío T2 sobre, si yo despejo, reubico acá, T2 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre P1. ¿Sí? Y esto acá varió un 16%, necesariamente esto acá también va a variar un 16%. Se ve apenas en mi hojita, ¿no? Sí, profe. Pero No se ve. no se ve casi. No. Lo que yo decía era que acá calculé la variación de T2 sobre T1 y me dio el 83,48%. ¿Eso de dónde sale? De hacer 303 dividido 363. Esa variación del 83,48, perdón, esto acá significa que el volumen final es el 83,48% respecto del volumen inicial. O lo que es lo mismo, el volumen se redujo un 16,52%. ¿Sí? Ahora bien, la temperatura se redujo esta cantidad, pero es la misma cantidad que se redujo la presión, justamente por esta ley que me dice que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Y por lo tanto, si yo reubico esto, me queda que T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1. Y T2 sobre T1 es lo que yo calculé acá. ¿Sí? Si esto se redujo un 16%, esto necesariamente se va a reducir también un 16%. ¿Sí? Entonces, esta variación del 16% en la presión es suficiente para forzar al huevo a que ingrese a la botella. ¿Sí? Si yo tuviese un huevo muy duro o una botella con un pico muy fino, tal vez no iba a ingresar en la botella. ¿Sí? Tal vez se iba a quedar ahí y este 16% no hubiese sido suficiente para obligar al huevo a que ingrese. Tal vez, no lo sé, no fue el caso, o por lo menos no los que comentaron ustedes, ¿sí? Pero podría haber ocurrido. O dicho de otra forma, si esta temperatura hubiese sido menor, ¿sí? Si yo en lugar de calentar hasta 90 grados hubiese calentado menos, 60 grados por ejemplo, ¿sí? Esta variación iba a ser menor también, y por lo tanto la variación de presión iba a ser menor también.
y tal vez no hubiese sido suficiente para obligar al huevo a que ingrese. ¿Sí? ¿Se podría haber dado el caso? Y sí, se podría haber. ¿Se podría explicar eso a través de esto mismo? Y sí, se podría explicar mediante la forma que lo estamos haciendo. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, profe, se entendió. Bueno. ¿Dejamos acá, les parece? Sí. Profe, le quería preguntar si hay alguna guía o algo de Redos para hacer de tarea. Podés ir haciendo las del cuadernillo de coloquio. Ah, bueno. A los fines de evaluar todavía no les dimos ninguna. De evaluar / calificar. Sí, porque en la clase anterior a mí se me tildaba mucho la computadora y hubo partes que no vi, entonces estaba en duda de si quedó tarea o no. Bueno. No les dimos tarea, ¿sí? ¿Está? Dejamos acá. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, profe. Que tengan buen fin Chao, de. profe. Chau, chau. Igualmente.